Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Señor, soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón con todo el corazón. Me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús. Me humillo y te pido perdón. Buenas noches. Para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes, nuevamente poderles traer un mensaje de bendición de parte de nuestro Señor. Realmente este tema que está tocando el Señor es un tema que llega como anillo al dedo en estos momentos donde vemos tantas situaciones caóticas, donde vemos sufrimiento de parte y parte, y el Señor nos habla de algo muy importante, de cómo tú y yo debemos manejar estas situaciones, cómo tú y yo debemos afrontar y salir de ellas. Entonces, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad y misericordia que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Rey, porque hasta aquí el bien y la misericordia nos han acompañado, porque la diestra de tu justicia es la que nos sostiene
todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas tanto, que por eso nos mandas estos temas para confrontarnos, estos temas los cuales nos deben despertar, nos deben ser esa campana de alerta para tomar decisiones y cambiar el rumbo que hasta el día de hoy hemos llevado. Te agradecemos, Señor, por estas palabras que tocan y penetran lo profundo de nuestro ser para hacer la buena obra que tú quieres en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Bueno, estamos viendo el sufrimiento causado por otras personas, viene de otras personas, y nos hablaba el Señor el domingo que este sufrimiento, este daño que nos causan es recíproco. Quiere decir que así como nos causan daño a nosotros, nosotros causamos daños a los demás. Entonces nos hace la invitación el Señor y nos muestra que no quiere que nosotros sigamos siendo ese tipo de personas que dañamos a los demás, porque pues eso no es nuestra labor aquí en la tierra. Nosotros somos luz y sal del mundo, o sea, estamos llamados es para ayudar a los demás. Entonces, por eso nos habla de este tema tan importante como es el sufrimiento. Y ya vamos en el segundo punto. Vimos cómo el Señor nos lo está desmenuzando para que lo podamos entender, aplicar y aplicar a nuestras vidas. Eso es lo que le interesa al Señor. Y entonces voy a arrancar con algo, y está haciendo el estudio de la predicación del domingo, y con el Señor miraba que así está la iglesia y así somos cada uno de nosotros. Y nos mostraba en ese punto de las consecuencias de no perdonar a los que nos hacen daño, pero el Señor me lo hacía ver que eso somos cada uno de nosotros, y me hacía ver que eso es como una radiografía o una resonancia, donde en la resonancia se ven los huesos, pero también se ven los músculos para ver cómo están, si están atrofiados, si están fisurados, si están, bueno, todas estas situaciones. Y el Señor me decía, así está mi pueblo, así está. Y entonces nos decía, la humanidad entera, pero lo triste es que nosotros como hijos suyos estemos viviendo en una prisión espiritual. Seamos personas amargadas, resentidas, fragmentadas, dolidas. Eso somos nosotros, que causamos dolor a las demás personas. Y como nos lo decían, puede ser consciente o inconscientemente, pero eso somos nosotros. Eso somos cada uno de nosotros. Y claro, por muchas situaciones que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos padecido, de hecho desde el primer momento en que nacemos, desde ahí ya sufrimos, pero la pastora nos hacía énfasis que no solamente lo que tenemos de vida, tal vez 40, 50, 60, 70, 15, 10 años, 20 años que tengas de vida, hemos sufrido, y eso ha causado dolor en nuestro interior, eso nos ha fragmentado, eso nos ha resentido, eso nos ha llevado a ser personas amargadas. Pero nos hacía énfasis el Señor que no solamente este tiempo aquí en la tierra, ni siquiera el periodo de gestación, sino que esto va mucho más atrás, mucho tiempo más atrás. Y si vamos a la palabra, el Señor dice que Él visita la iniquidad de los hijos, tercera, cuarta generación. Y ahí es donde miramos que todo eso lo traemos nosotros en nuestros genes, en nuestro ADN, todo ese sufrimiento. Entonces, si miramos en nuestro ADN viene ese resentimiento porque nuestros ancestros, nuestros indígenas fueron engañados, fueron robados, fueron violados, fueron maltratados.
Entonces eso está en nuestro interior, desde ahí ya hay una fragmentación y por eso como vivimos, por eso es que estamos en esas prisiones espirituales. Pero Dios quiere que salgamos de allí. Y nos decía que todo este sufrimiento, todas estas fragmentaciones, ataduras, cautividades que tenemos, nos llevan a tener vicios, manías hacia algo o hacia alguien. Y nos lo han hablado hace poco, comenzando el año nos decían, estamos tan desconectados de la parte interpersonal que el celular, la tablet se ha convertido en un vicio. Nos desconecta del mundo real y nos absorbe por horas en situaciones para no afrontar y no vivir lo que tenemos y se nos convirtió en un vicio. Es una herramienta muy buena, pero si tenemos esta situación en nuestro interior, pues se nos va a convertir en un vicio. Y ahí es donde desafortunadamente estamos mal. Porque ¿qué diferencia hay entre un alcohólico que tomará para olvidarse de sus problemas, de sus circunstancias, de su interior roto, como estamos nosotros, a un vicioso, a alguien que mete droga? Es lo mismo. Son mecanismos para escapar de la realidad, para no afrontar la situación en la que estamos, en la que vivimos. Y ahí es donde Él nos está haciendo un alto y nos está haciendo una invitación para que tú y yo afrontemos esto de otra manera diferente. Y algo impresionante que ella nos decía, el Señor a través de la boca de la pastora nos decía que el que viene, el que está en esas prisiones, el que está con esos resentimientos, esas fragmentaciones, ese sufrimiento, impide ver el futuro porque no tiene presente, porque está atado al pasado. No sé si en las películas de antes ustedes veían que a los prisioneros antes se les colocaba un grillete en el tobillo con una bola gigante pesada y tenía que arrastrarla para que no se volara. Muchos de nosotros estamos así y esa bola es ese sufrimiento que nos hicieron antes. Y estamos allí y no podemos avanzar fácilmente. Por eso no podemos ver un futuro diferente. Porque estamos allí atados. Pero hoy el Señor viene a darte buenas nuevas de salvación, a decirte, hey, despertemos porque esto no va a seguir así. Porque Él no quiere que tú y yo sigamos siendo personas egoístas, egocéntricas, ególatras, que creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Por eso los demás son los que tienen que venir a pedirme, a ofrecerme perdón. Y no tú, y que tienes que reconocer que así como esas personas te han hecho daño, tú le has hecho daño a esas personas. Porque esto es recíproco. Porque no hay ninguno que haga el bien y no peque. Ninguno, dice la palabra. Todos nosotros estamos fragmentados. Por eso nos lo decía en 3 de Juan 2. Amado, yo quiero que prosperes en todo y que tengas salud. ¿Cómo prospera nuestra alma? Y ahí es donde está, y es una cita que nos la ha venido trabajando tiempo tras tiempo tras tiempo. Y aunque sí, le doy gloria a Dios y gracias porque hemos visto su manifestación. Vimos como un 2020. Él tocó ciertas áreas de nuestras vidas y nos ayudó para crecer, para madurar. Pero hay otras áreas que están en prisiones espirituales, cautivos, atadas por tanto sufrimiento, por tanto dolor. Y por eso la forma en que reaccionamos. Tal vez tú a veces reaccionas y después a solas dices, pero yo ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? Es por toda esa fragmentación, todo ese sufrimiento, todo ese daño.
que se ha convertido en una atadura, en un cautiverio, en una prisión. Porque Él ya no quiere que tú y yo seamos inmaduros espirituales. Él no quiere que seamos fácilmente vulnerables. Él no quiere que andemos con chiquilladas, que me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. Miren por qué permitió cerrar las iglesias. Porque peleábamos hasta por una silla, siendo hermanos en Cristo. Es que aquí me siento yo. Y se armó un problema completo porque alguien se sentó en una silla. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque así estábamos. Se armaba un problema cuando se hicieron las rotaciones de los maestros. Ay, es que yo no quiero con este, es que ay, yo no quiero con el otro. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque nuestra alma está fragmentada, está herida, está amargada, porque ha tenido que padecer mucho sufrimiento. Y todos, miren, aquí les abro mi corazón. Y ahorita viendo, mi esposa me ha hecho caer en cuenta de cómo estoy tratando a Joel y mostrarme que cometo los mismos errores de los que alguna vez juzgué a mi papá, de los que alguna vez le dije, no me trate así. Hoy lo estoy haciendo. Y yo pensé que era un tema cerrado, porque cuando llegué a Cristo fue uno de los temas que gracias a la dirección de la pastora empecé a trabajar, y empecé a trabajar el perdón con mi papá, hasta el punto que el Señor me mostró cosas que estaban ocultas, que estaban en la oscuridad, que yo vivía autoengañado, porque yo creía que mi papá no me amaba, que él no me quería, que él me odiaba. Desafortunadamente, el diablo usó a mi abuela y me metió esa herida en mi corazón, me metió esas ideas que me dolieron mucho, que me fragmentaron, me cautivaron tanto y me llevaron a una prisión en oscuridad, que aunque mi papá hacía cosas, yo no me daba cuenta. Y en Navidad sucedía que, no solo en Navidad, a mí me gustaba irme siempre para donde mi abuelita, porque yo quería huir de la situación en la que estaba. Yo quería huir, porque como no me amaban, pues yo quería irme donde sí me amaban. Y entonces allá, pues en Navidad siempre colocan unas canciones, y había una canción que a mí me quebrantaba y me hacía llorar, porque yo creía que era una realidad. Y me perdonarán, no sé cantar muy bien, pero dice: mamá, ¿dónde están los juguetes, mamá? Y eso me hacía llorar, eso me hacía sufrir. Y yo decía, claro, y yo creía, miren hasta dónde llegan estas prisiones espirituales, estas cautividades que te enceguecen, te oscurecen, porque yo creía que a mí no me daban juguetes. Yo creía que a mí no me daban ropa para Navidad. Yo creía eso por el sufrimiento y el dolor. Cuando el Señor hago el proceso con Dios y me empieza a destapar y me empieza a mostrar que mi papá sí me amaba, y me empieza a mostrar muchas situaciones, una de ellas me muestra que mi papá siempre fue, si había 100,000 pesos para la ropa para uno, era 100,000 pesos para el otro. Los regalos de Navidad, como yo no estaba acá en Bogotá, pues él iba y me decía, escoja, ¿qué quieres? Ahí está plata para esto. Claro, pues obviamente yo estaba en otro lado, pues no los iba a abrir, estaban aquí en Bogotá. Pero miren cómo el sufrimiento causado en este caso por una mentira me llevó a estar ciego totalmente y a llenarme mi vida de amargura. Hasta el punto que odiaba a mi papá, no lo quería, o sea, no aceptaba nada. Y por eso me veían las pugnas y las luchas entre él. Cualquier cosa que él me decía, yo no la aceptaba por esa situación.
y obviamente pues su formación, lo que nos decía la pastora, esos antepasados, pues dejan marca, dejan su ADN que yo tengo y hoy estoy haciendo cosas que no debería estar haciendo con mis hijos. Entonces, esta predicación fue decirme el Señor, te falta más, Alejandro. Y te invito a que hagamos y pongamos por obra eso. Una frase que me tocó, decía el Señor, es como una persona que cree que tomando veneno todos los días, creyendo que eso le va a hacer daño y la va a matar a esa persona que me causó el daño. Y entonces mi amargura, mi resentimiento, y eso me llevó a ser egocéntrico, ególatra, bueno, todo lo que ya nos han dicho, y por no aceptar, por no perdonar, por no buscar esa raíz del asunto. Y hasta el punto que miren que eso afecta las decisiones y eso causa más dolor. Hasta el punto que me vino a descubrir en ese proceso con el Señor que yo terminé estudiando ingeniería civil no porque me gustara, sino porque yo quería mostrarle a mi papá, hey, tengo un título profesional. Quería enrostrarle a él eso, o sea, yo escogí esa carrera motivado para superar a mi papá. Si ven, ahí sale la altivez, la prepotencia, el ser ególatra, egocéntrico, el ser un inmaduro. Y yo mismo me tiré la vida. Yo mismo tuve que después llorar amargamente de la frustración de decir, es que esto realmente no me llena. Pero gracias a su misericordia, hoy estoy haciendo algo que me llena. Y es servirle a Él, es poderles traer un mensaje de bendición. Entonces agradezco que Él se me haya atravesado en el camino y me haya salido al encuentro, porque si no sería, mejor dicho, una porquería, peor de lo que tal vez alguna vez fui. Entonces, miren por qué Él nos está hablando de esto, que ese sufrimiento viene causado por otras personas. Y mire cómo Él nos hace una radiografía para mostrarnos, ¡hey! Todos estamos así, todos estamos así. Y aquí lo más triste que me parece, y ahí sí la consecuencia de todo esto es que anula las oraciones. Anula las oraciones. Y lo vemos en Mateo 6:14, en TLA dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre, nuestro Padre que está en el cielo, también los perdonará a ustedes. Entonces mire cómo el Señor muestra que nuestras oraciones se anulan, porque estamos resentidos contra otros, porque tenemos odio, rencor contra los demás. Y por eso miren ese abrebocas cuando nos decía en el punto 1, el cuarto punto, cuando nos decía, el mal cesará, el sufrimiento cesará y el mal será juzgado. Y nos abrió un abrebocas para llegar a este punto, para decirnos, ¡hey! Ten cuidado porque tus oraciones no serán escuchadas. Por eso nos hace un alto para decir, no, ya no más. Y nos decía y nos estaba hablando el Señor de la encarnación del Señor Jesucristo en nuestro ser para poder afrontar, para poder vivir este sufrimiento. Pero nos hablaba de algo espectacular en esa encarnación de Cristo en nuestras vidas.
que cuando Él vino, cuando Él tomó la decisión, cuando Dios le envió venir a la tierra, Él vino con un propósito de restablecer esa relación con el Padre, para que en ese restablecimiento tú y yo pudiéramos disfrutar de unos ingredientes importantes en el proceso de la salvación, que es la sanidad y la liberación. Si yo me dejo sanar, voy a ser libre y va a ser efectiva mi salvación. Voy a poder disfrutar una eternidad, porque Mateo nos está diciendo, hey, si tú estás así, yo no te perdono. Y si yo no te perdono, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es lo que nos está aquí hablando el Señor. Nos está diciendo, hey, yo quiero que realmente tomen por obra ese paquete que yo traje aquí a la tierra. Cuando Él vino y se hizo maldición en un madero de la cruz, cuando se hizo una sola llaga para que nosotros fuéramos sanados. Se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Se hizo maldición para que nosotros no tengamos que padecer ninguna maldición de nuestros ancestros. Pero para eso es necesario usar todo el paquete, la sanación, liberación y esa salvación. Las tres son necesarias, yo no puedo dejar una, no puedo solo usar una, no, las tres son necesarias. Pero muchos de nosotros creemos y hacemos por ser salvos, pero las otras dos, ¿qué? Y eso es como si el Señor te regala a ti un auto eléctrico, último modelo, y te lo da, te lo ponen ahí, tienes tu tarjeta de propiedad, y tú sales y vas para donde un familiar, no sé, vas a visitar a alguien, y llegas, es que el Señor me regaló un vehículo. ¡Ay, qué chévere! ¿Y dónde está? Muéstrelo. No, está ya parqueado en la casa. Es eso, es lo mismo. Él te ha dado un paquete. Por eso es una gracia. Es un regalo inmerecido. Te ha dado un regalo y lo tenemos allá encerrado. Pero Él te está diciendo hoy, hey, no, tomemos un alto y empecemos a trabajar en pos de Él. Y entonces nos dice el Señor cómo debemos hacer para perdonar. ¿Qué debemos hacer? Y entonces nos dice que lo primero es a través de la comunión íntima con nuestro Padre Celestial, para que el poder del Espíritu Santo nos dé la fuerza para sanar y liberar nuestra alma dolida, fragmentada, cautiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pasar tiempos de intimidad. Y nos hablaba en Isaías 61, lo vamos a leer en NTV, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, sobre Jesucristo, sobre Yeshua HaMashiach, porque Él me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas noticias a los pobres. Tú y yo somos pobres de espíritu y hoy nos está trayendo una buena noticia. Te está diciendo, ese sufrimiento que te causaron, no te preocupes, yo vengo a sanarte. Yo vengo a liberarte. Y nos dice, me ha ungido para consolar a los de corazón quebrantado. Él te viene a sanar. Él me viene a sanar. Él quiere que seamos sanos. Pero ¿cómo nos va a consolar? ¿Cómo va a limpiar? Imagínense que ustedes tienen una herida aquí y no van al médico. ¿Qué va a pasar? Pues ahí se les va a pudrir hasta que se pueden gangrenar y toca mocharlo. Lo mismo pasa espiritualmente. Si tú no vas en intimidad delante de Él, tú eres el que pierdes, no Él. Tú y yo perdemos si no tenemos ese tiempo de intimidad. Y eso me recordaba porque muchos de nosotros queremos la vía fácil. Cuando yo me fracturé aquí el cúbito, fui donde el médico sacando la radiografía y él dijo, toca hacer cirugía.
De hecho, 2 cirugías, una para ponerle el platino a los tornillos y cuando ya pegue, pues volver y abrirle y sacarle la platina y los tornillos. Obviamente mi reacción por irme por el lado fácil fue eh, un yeso, un yeso y listo, y se acabó. Pero no, me dijo, no hay nada más que hacer, usted verá, me dijo el doctor. Yo tenía que tomar la decisión. ¿Qué podía decirle? Pues sácale. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Y en este proceso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mire, nos han insistido muchas veces y hoy vuelvo y te lo comparto. Tú tienes que llegar y escribir en un cuaderno. Coge un cuaderno, coge una hoja y le dice, Señor, mire, es que a mí me hizo daño Pepito Pérez o Clodoveo me hizo daño y tengo una rabia que así como dice la palabra, porque a veces nos ponemos muy religiosos y como dice la palabra, bienaventurado aquel que coja los hijos de mi enemigo y los estreñe contra la peña. Escriba sus sentimientos, escriba lo odio, tengo una rabia contra él. Uy, yo quisiera que pasara un señor del ESMAD y le pegara un pepazo. Dios mío, dígaselo a él, dígaselo, escriba todos esos sentimientos, todas esas emociones por cada situación. Pero ojo, recuerden que yo tenía cosas ocultas que pensaba que no existían. Entonces díganle al Señor, eso es lo que la pastora insiste con la línea de represión. Es eso, que Él te abra esa oscuridad y te muestre y te saque a la luz todos esos sentimientos que hay en tu interior. Déjalos salir, déjalos salir. Cuando uno tiene una herida y le van a sanar, eso duele. Eso duele, que te echen... no sé, yodo, que te echen, no sé qué le echarán, y te limpian, te raspan para que no quede ninguna infección. Eso duele, eso arde, pero es necesario, porque muchas veces estamos autoengañados, creyendo, no, yo ya lo superé, como, miren mi caso, yo creía que ya ese tema con mi papá ya estaba cerrado, y me muestra que tengo que empezar desde mis ancestros. Pero yo creí que ya, y yo duré un proceso casi un año largo, dándole y dándole y dándole. Y miren, con este tema el Señor volvió y me abrió y me dijo, hey papá, hacerle, mijo, porque le falta. Entonces tenemos que hacerlo y Él es el único que escudriña el corazón tuyo y mío, es Él. Él allá en donde, en la intimidad, para que Él pueda después decirte, he venido a proclamar libertad a ti que estás cautivo. Vengo a traerte libertad de todos esos daños, de todo ese sufrimiento, de todas las cosas que has padecido hasta el día de hoy. Hoy vengo a traerte esa libertad. Y que los prisioneros serán puestos en libertad. Eso es lo que quiere, pero eso ¿dónde se consigue? En la intimidad, pasando tiempo donde solamente está Él y tú y nadie más. Ahí no importa el perro, no importa el suegro, no importa nadie, solamente tú y Él, nadie más. Donde tú te dejas sacar todo esto que hay en tu interior. Ya nos sacó la radiografía, ya nos sacó la resonancia y nos mostró, estamos mal. Hay áreas en nuestra vida que sí, listo, están bien y no necesitan ser tratadas porque gracias a Dios el 2020 nos ayudó y nos mostró y nos liberó ciertas áreas, nos sanó y nos liberó. Pero hay otras áreas que están mal y que necesitan ser tocadas por Él. Por eso necesitamos tiempo. Los que tuvieron el privilegio de estar en el asado de gloria y en el té de gloria, deben recordar cuando nos hablaron de esa cautividad, de esas prisiones. Nos decían que cuando uno sufre, un trozo de nuestra alma es como si estuviera y nos la estiraran y nos la llevan allá hasta el Seol y la cautivan, la encierran, la encadenan, le ponen esos grilletes y bolas pesadas para que tú inconscientemente empieces a reaccionar de una forma y después uno reacciona y uno dice, yo ¿por qué actúo así?
porque hay trozos en tu alma que están siendo desafortunadamente ministradas por el diablo. Pero hoy el Señor te dice, yo vine a traerte sanidad y liberación. No perdamos más el tiempo. Entonces, ya sabes qué hacer. Búscalo. Búscalo de mañana, de tarde, de noche. Búscalo. Y dile, Señor, ven, aquí quiero estar contigo. Aquí estoy preparado con mi hojita, con mi cuaderno, con mi esfero. Revélame por quién voy a arrancar. Y Él te va a mostrar. Tal vez los familiares, pues lo que más quiere uno, lo que está más cerca, pues más daño le hace a uno. Pero habrán otras personas que tú ni siquiera te acuerdas y no las has perdonado. Entonces pasa tiempo con Él. Y después haz una fogata y quema ese papel ahí con el Señor. Y el segundo punto que nos decía el Señor es tomar la decisión de perdonar. Y aquí les tengo una historia que es verdad. Por allá en Europa pues estaban los monasterios y había un monje ya superior, líder, y estaban dos jóvenes que estaban en ese proceso, y entonces les dieron el tema de perdonar y ellos no entendieron. Y entonces les dijo, mire, vamos a hacer un ejercicio. Cada vez que alguien le haga daño y a usted se le dificulte pues perdonarlo, pasar la ofensa, entonces usted va a ir a la cocina y en la cocina usted va a encontrar un bulto de las papas que no sirven, de las que salieron dañadas y ahí se dejan. Y entonces usted va a coger una papa de esas, le entregó a cada uno un maletín y va a meter la papa ahí. Con eso la van a tener que cargar para todo, para cultivar, para lavar los baños, para hacer el aseo, todo, la van a tener que cargar. Lo único la pueden quitarse solamente para bañarse y para dormir la ponen en la cabecera para que duerman con ustedes, para que duerman acompañados. Y así lo hicieron y pasaron pues varios días, semanitas. Y entonces, pues obviamente eso empezó a oler a feo, a picho, a escurrir cosas horribles. Y entonces llegó uno y dijo, uy, no, yo ya no me aguanto esto, y se fue allá donde el monje y le dijo, no, hágame el favor, ¿yo qué hago? Yo ya no quiero cargar esta vaina, ya estoy aburrido de cargar esto. Dijo, pues suéltela. Suéltela. Usted es el que ha decidido hasta el día de hoy cargar con eso. Suéltela. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Tenemos que tomar la decisión de perdonar. Porque nuestra alma está hediendo, está oliendo a podrido. Porque todas esas fragmentaciones que hay en nuestro interior, por todas las situaciones que tenemos. Entonces tomemos la decisión. Simplemente descuélgate, entrégasela al Señor, bótasela, arrójala a sus pies. Desocúpate y dile, tomo la decisión de perdonar. Así de sencillo es. Solo un joven vino porque no se quiso aguantar más. El peso, los líquidos que botaba esa papa podrida, el olor, no se lo aguantó. Y vino y la arrojó. El otro no se sabe de él. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y el Señor me mandaba una cita que tal vez ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que haber si aquí me está diciendo? Y leyendo Isaías 61 y con Mateo 6:14, nos dice, pues solamente que si no perdonamos, pues Él no nos va a perdonar. Pero aquí Isaías 58 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo prefiero, quitar las cadenas de injusticia? En TLA. Entonces, esas cadenas de injusticia, ¿cuáles son? El mal que yo le hago a otra persona.
Cuando yo le causo dolor, estoy colocando una cadena a esa persona. Entonces es como si te colocaran un grillete a ti y un grillete a esa persona, y por eso es que vive uno pensando en esa persona, vive pendiente de lo que hace, y lo vi en la iglesia, lo vi, lo viví. Entonces uno vive pendiente en qué momento se equivoca para uno caerle y estar ahí de sapo, y pastora mire que hizo esto, pastora mire que hizo lo que... Porque ahí está, y entonces uno vive anclado ahí en vez de avanzar, y no te deja crecer. Desatar las cuerdas del yugo, ese yugo que te tiene atado al otro por lo que te hicieron o tú le hiciste al otro. Entonces te está diciendo, hey, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo realmente quiero que tú ores, que tú hagas. Porque crees que por estar en una iglesia, por escuchar predicaciones, por estar en un discipulado, ojo, no estoy diciendo que eso no se deba hacer, pero a veces creemos que con eso estamos bien. Pero mire que Él nos está diciendo es esto: rompan esas cadenas, rompan esas cuerdas. Deja ir libre al oprimido, a ese que tú lo has oprimido porque le cargas una bronca. Te está diciendo, déjalo, rompe ese yugo que tienes contra tu hermano, contra tu familiar, contra aquel persona que te hizo daño. Déjalo ya libre. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso nos hacía énfasis: para poder perdonar se necesitan esos dos aspectos. La íntima comunión con Dios, donde voy a ser sanado, donde voy a ser liberado, donde va a salir a la luz todos esos sentimientos ocultos. Y segundo, tomar la decisión de arrojar ese bulto de papas. No hay otra invitación más que hacer. Prosigamos a la meta, prosigamos a la meta. No crean que porque hemos dejado de decir que Cristo viene pronto, es porque Cristo viene pronto, solamente que estamos trabajando para poder atravesar esa puerta estrecha. Porque el camino ya está allanado, es difícil, es angosto, porque como les digo, esto no es fácil, pero tú y yo debemos tomar conciencia de lo que debemos hacer. Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Señor, por la bendición, por esa misericordia que has extendido cada mañana, porque a pesar de que no hemos perdonado a muchas personas, tú nos has escuchado, tú has inclinado tu oído y has dado respuesta a las oraciones. Gracias por esa misericordia, pero no queremos vivir todos los días con ese sufrimiento, con este dolor, con esa inmadurez espiritual que nos aleja de ti. Queremos realmente ser personas decididas por ti, que tomamos la decisión de perdonar, de olvidar, de arrancar, de entregar, para poder avanzar y madurar a lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por esa buena noticia de salvación que traes para cada uno de nosotros. Y ayúdanos por medio de tu precioso Espíritu Santo a que salga a la luz todas aquellas personas, situaciones, instituciones que nos causaron daño y nos han tenido cautivos, prisioneros, amargados y fragmentados. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.